Puedo volver después a mostrarles la fórmula. No, de hecho, lo vamos a hacer al tiro. Ejercicio 3. Es como el más directo de resolver simplemente aplicando las ecuaciones. Un paracaidista que pesa 90 kilogramos se lanza desde un avión a 2000 metros de altura, sobre el nivel del mar, mejor dicho, y aterriza a 600 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la variación de su energía potencial gravitatoria? Variación es el cambio, ¿cierto? En otras palabras, cuánto tenía antes versus cuánto tiene ahora, o cuánto tiene al final versus cuánto tenía antes. Entonces, chiquillos, les voy a dar 2 minutos para que ustedes traten de hacerlo sin ayuda, sin ninguna ayuda, o quizás con alguna pregunta que me quieran hacer, pero traten de hacer ustedes el procedimiento sin apoyo. Ya, yo voy a pasar el video, pero la idea es como que tengan tiempo para hacerlo. Vamos a ver entonces cómo sugeriría yo resolverlo. Tenemos entonces, nos dan datos, masa, altitud, ¿cierto? Cantidad de distancia sobre el nivel del mar, y nos piden calcular cuánto varió la energía potencial gravitatoria, es decir, cuánto varió este valor. Tenemos que usar unidades estándares, porque esto está en joules, y si no usamos kilogramos y metros, nos daría en otra unidad de medida. Tenemos el valor arriba, por suerte está todo en las unidades estándares, ¿sí? Me da lata ponerle la unidad de medida a eso. Y tenemos 90 por 10 por 2000. Entonces, a lo que nos enfrentamos aquí también otra dificultad un poco técnica matemática, que es que aquí está en unidad de notación científica. Y aquí igual tenemos que hacer siempre un mini repaso de notación científica. Esa cosa con el 10 elevado a 6 o el 10 elevado a 5 es una manera de reducir los números grandes a números un poco más cortos de escribir, ¿cierto? ¿Qué significa 10 elevado a 6? Significa un 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, ¿cierto? 6 veces esa multiplicación, que es lo mismo que 1.000.000, básicamente. ¿Por qué? Porque multiplicar 10 por 10 es 100, por 10 es 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Un 1 con 10 ceros. Va, un 1 con 6 ceros, lo dije mal. Entonces, 1,2 multiplico. ¿Qué significa ese número de arriba, el de la opción A, por ejemplo? 1,2 multiplicado por ese número es lo mismo que 1,2 millones, porque es 1,2 multiplicado por 1.000.000. Es lo mismo que eso, ¿cierto? Perdón, lo vamos a escribir bien. Es lo mismo que eso. Entonces, esa es la idea. Tienen que saber ustedes manejar unidades de, perdón, notación científica, porque si no sería todo muy complejo. Algunas preguntas no sabrían cómo interpretarlas y a veces la calculadora te da el resultado en notación científica. Y por ejemplo, ¿qué es 6 por 10 elevado a 5? Es lo mismo que 6 por 100.000. O sea que es lo mismo que 600.000. Ya. Si tomamos calculadora y hacemos este cálculo, este valor de acá, nos va a dar 90 por 2, no sé si ustedes lo hicieron, eso debería dar 180. ¿Quién me dice el resultado para no equivocarme por hacerlo mental? ¿1.800.000 o me equivoqué? Voy a ver el chat en un ratito para que me responda. Digamos, después lo puedo corregir, pero digamos que nos da ese valor. Y ese es el valor arriba, si queremos poner, esto es inicial. Y el valor final, lo mismo, pero en vez de 2000 metros serían 600 metros. En ambos casos es sobre el nivel del mar. Entonces hay que tener ojo porque a veces uno podría pensar que hay que restarlos, sumarlos. Si tú tienes, perdón, ¿dónde estaba aquí? Digamos que esta pelota al comienzo estaba a 8 metros y después bajó hasta estar a 2 metros. Lo que cambió es que aquí era 8, lo que bajó es 6. Entonces hay una manera que podemos hacer que es calcular lo que tiene arriba, calcular lo que tiene abajo y restarlos. Y lo otro que podemos hacer es tomar la diferencia nomás, o sea, tomar los 1.400 metros que hay de diferencia y hacer una vez esta fórmula, pero en vez de con 2.000 o con 600, con 1.400.
y nos va a dar el mismo resultado. ¿Cuánto les dio esto? 1.800.000 arriba y abajo. Se volvió a salir. Perdón, había dejado de grabar en el problema técnico. Ya. Entonces, ahora, aplicando todos los pasos que dijimos, la diferencia entre los dos valores es 1.260.000 joules, una cantidad gigantesca de energía. Y si lo notamos con notación científica, que es lo que estamos viendo acá, nos daría la opción A. Así que, muy bien. Me llama la atención que hayan aproximado 1,26 a 1,2 en vez de 1,3. Debería ser 1,3, pero bueno. Ya, bueno, este ejercicio era, no digamos que es fácil, pero digamos que es aplicar una fórmula en un caso específico con los datos ya conocidos. Vamos a pasar a otra que es un poco más compleja. Un resorte con constante elástica K es comprimido a una instancia X. Lo difícil de esta pregunta, además de entenderla quizás, es que no te dan números. Todo lo vas a tener que hacer con las variables algebraicas. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos a que no vas a poder reemplazar la K por un 8 o por la X por 5, nada. Vas a tener que usar álgebra y eso es algo a lo que no necesariamente están muy acostumbrados ustedes. Dice, si conoces la K y la X y hay una bolita de masa M, sabiendo que la energía se transforma completamente en energía cinética, la energía del resorte en energía cinética, deduzca la expresión analítica para la velocidad de salida de la bolita. Esto lo vamos a hacer en conjunto. Yo les voy a pedir ciertos pasos. Lo que yo quiero es que entiendan cómo se plantea. Primero, la energía de un objeto que está con un objeto como un resorte era esta, ¿cierto? Donde la deformación era, en este caso, X. Mientras que la energía cinética de un objeto es, perdón, no lo puedo agarrar, aquí está, es esta de acá. Entonces, tenemos que usar estas dos cosas, pero ahora hagamos la interpretación y el truco de qué hacemos con todo esto. Nos dicen que el objeto que está, el resorte, digamos, que está comprimido, empuja la bolita y le entrega toda la energía elástica, sabiendo que la energía del resorte se transforma completamente en energía cinética. O sea, en otras palabras, nos están diciendo que el número que valga esto también va a ser este. O sea, que la energía del elástico o resorte va a ser igual a la energía cinética que va a ganar la bolita. Entonces, lo que vamos a hacer, chiquillos, es que vamos a decir, bueno, ¿cuánto va a valer la velocidad? La velocidad va a cumplir con esta regla. Y la regla es este lado de la ecuación, que para hacerlo un poco más fácil lo vamos a pintar de rojo. Tiene que ser igual a este, que lo vamos a pintar de azul. Entonces, el paso que requiere como más análisis de esta pregunta para poder responderla, no es saber matemática, no es saberse, bueno, más allá de saberse las fórmulas, es saber cómo se plantea la solución, qué es lo que te están pidiendo. Y lo que te están pidiendo es deducir cuánto vale esto, esta letra B corta, ¿cierto? La velocidad. ¿Cuál es su valor? Pero no su valor numérico, sino cómo se expresa algebraicamente. A eso se refiere con la expresión analítica. O sea, la manera de expresarla mediante los datos algebraicos para que la podamos calcular. Así que les pongo el desafío. Expresen esa velocidad, ya que les ayudé, digamos, con esta parte que era plantearlo como una ecuación. Ahora, aplicando sus conocimientos de álgebra, exprésenlo. Es decir, despejen la ecuación. ¿Ya? 2 minutos para hacerlo. Háganlo en cuadernos, sí. Ojalá, para que ahí puedan manipular con facilidad todos los valores. Me avisan cuando estén listos. Sí, buena observación. ¿Cuál es tu pregunta?
No en relación a eso, pues, porque por ejemplo la energía cinética está partido está multiplicado por un medio, la Sí, energía potencial elástica está partido por un medio, la otra, cuál, no me acuerdo, pero parece que había otra fracción. Pero por ejemplo está la energía rotacional y traslacional. sí, que también tiene un valor al cuadrado y un medio. Sí, pues Sí, tiene eso un medio. tiene una razón de ser, y que tiene que ver con las derivadas. ¿Has estado en matemática de cálculo diferencial integral? Sí, pero igual, así que cuando estuvimos en límites pasamos cierta parte de derivadas, pero por ejemplo no me acuerdo todo. Por ejemplo, cuando era un x cuadrado pasaba a ser un 2x, eso sí me acuerdo. Pero Claro, después, cuando empezamos a ver más conceptos, cuando lo vemos en física, por ejemplo, la derivada, cuando vemos aceleración o por ejemplo derivar ese tipo de magnitudes. ¿Mm? Claro, que justamente tiene que ver que esto viene de derivadas o integrales, o sea, de valores que son cambios. Entonces, el truco es que cuando uno toma, por ejemplo, esto acá y le aplica la derivada, esto, por si acaso, no es necesario que sepan para la Olimpiada, pero es una curiosidad nomás. El cuadrado, este número hace que aparezca un 2, entonces ese 2 se anula con el otro 2 de este valor, y te queda, digamos, k por la derivada de x, digamos. Entonces, de cierta manera, es un motivo matemático que hay detrás, porque podría decirse que esto viene de una integral, de una operación integral, de manera que al hacerlo al revés, al hacer la derivada, queda como, se anulan los coeficientes, el un medio desaparece porque se anula con el otro 2. Hay O un sea, motivo así. su inverso multiplicativo. O sea, sí, claro, claro. Cuando uno le saca la derivada a como este pasa para allá, se anula con este, entonces solamente queda eso. Y de aquí Mm. viene el original, po, venía de esto. Entonces, en verdad la energía que estamos viendo aquí es como el proceso de haber aplicado una operación integral Ah, a un valor más sencillo original. sí, o sea, pero yo igual lo pregunto porque en el caso de la energía potencial elástica yo no me acordaba la forma de la energía cinética, porque la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado. Claro, dividido 2. Entonces yo tenía, sí, partido 2. En este caso es como que, a veces se me olvida. Entonces pasa que la energía, o sea, la fuerza elástica tiene un coeficiente y ese coeficiente está multiplicado por la deformación, ¿o no? Sí, claro. Entonces, Y cuando tú le te está- aplicas cuando tú pasas esa energía, que es lo que está diciendo, que es como transformarlo con estas operaciones que tú has estudiado un poquito, aparecen estos un medio, cosas así, que es como lo que surge a partir de esta transformación. Mm, Yo no lo manejo tanto, así como hace tiempo no lo estudio, no recuerdo el paso a paso y el por qué se origina y como a fondo. Pero recuerdo que tenía que ver con este tipo de eh, operaciones o, ¿cómo se dice? Procesos matemáticos de integrar y derivar. Ya. Em, pero no compliquemos tanto a los demás. No, me refiero, está bien. Pero vamos a la pregunta que teníamos. Entonces, si se fijan, llegué aquí a un resultado, pero me falta hacer algo. Quería saber si ustedes habían podido llegar al resultado o no. Marian, Fernanda, ¿quién más estaba? Creo que son los que quedamos ahora. Entonces, sí, mano levantada. Ah, no, aquí está el chat. Ya. Entonces, chiquillos, en este caso, no puedo escribir ahora. Ahí está. Despejar la ecuación implicaba pasar la m al otro lado, dividiendo. Los medios se anulaban, un medio a ambos lados. Y luego hay que sacarle la raíz cuadrada a esto. Esa parte me falta aplicar acá. Entonces, la expresión matemática podríamos escribirla así. O podemos aprovechar que x cuadrado, si le sacamos la raíz a un número que está al cuadrado, y no nos importan los signos, es lo mismo que x
multiplicado por esto. Entonces, básicamente, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Que es, deduzca la expresión analítica para la velocidad de salida de la bolita. Es x, que es la deformación del resorte, digamos, lo que se comprimió, multiplicado por la raíz cuadrada de k, que es su constante elástica, partido la masa de la bolita. Ya, mucha matemática. Queremos entender lo que esto significa. Lo que estamos haciendo es, nos dicen que un resorte tiene energía y que se lo transmite a una bolita. Eso es lo que nos están diciendo. La misma energía que estaba almacenada como energía elástica se transformó en energía cinética, por lo tanto los dos números tienen que ser el mismo. Y como la energía cinética depende de la velocidad y el elástico depende de sus características, o sea, el resorte, hay una manera de deducir cuál va a ser la velocidad a partir de los datos de la constante elástica, la deformación y la masa de la bolita. Entonces, esa es como la lógica. Cuando uno tiene ecuaciones que se cumplen, porque se cumplen las condiciones de que se conserva la energía, qué sé yo, puedes decir, bueno, si estos dos números son iguales, puedes utilizar sus expresiones, cada una de ellas, esta y esta en este caso, para poder deducir cuánto vale. Nos podrían haber hecho una pregunta muy parecida pero diferente, en que nos digan los números. Nos digan, mira, un resorte de constante 4 que se formó una cantidad de 0,3 metros y una bolita de, no sé, 0,08 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad? Y en verdad era lo mismo, solo que en vez de usar las letras y pasar de un lado para el otro las letras, podemos al tiro usar los números y llegar al resultado. Pero esa sería otra preguntita. No sé si tienen preguntas, pueden levantar la manito, chiquillos. Yo sé que es harta materia, que es complejo y todo eso, pero como estamos en modo estudio olimpiada, la idea es como ver varias cosas, aclarar algunas dudas y que el resto lo puedan plantear durante la semana igual en el chat o sea, en WhatsApp, como quieran. Vamos a ver si alcanzamos a hacer una parte o completamente la tercera pregunta. O sea, la tercera en el orden que la hicimos, pero es la número 2. Dos personas levantan una maleta que tiene dos manillas. Cada una aplica una fuerza de 50 newtons y mantiene un ángulo de 60 grados respecto de la dirección vertical. ¿Se acuerdan del coseno? Aquí tiene algo de relevancia. Si la maleta se eleva a 0,5 metros, ¿cuál es el trabajo mecánico que realiza cada persona sobre la maleta? Entonces, ya deberían tener las pistas suficientes para hacer este ejercicio, pero lo que yo creo que quizás no tienen tan claro o manejado o practicado es el concepto este del coseno y de cómo se aplica, cómo se utiliza. Entonces les voy a dar un pequeño empujón, pero igual quiero que hagan una parte solamente ustedes. Primero tenemos la ecuación. El trabajo mecánico que realiza una persona es la fuerza aplicada por el desplazamiento, por una cosa rara que me enseñó el profe que no entendí, que se llama coseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin entender necesariamente al 100% lo que están haciendo, interpretando la situación que está ahí descrita. No, ahí está. Piensen en una sola persona para hacer el ejercicio, pero ¿qué es lo que le están diciendo? Que ese ángulo es 60 grados. Con lo que vimos en esta explicación y con esta ecuación, y con su calculadora que tiene cálculo de cosenos, traten de calcular el valor que le están preguntando. ¿Ya? Van a tener 90 segundos. Ya, chiquillos. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, cuando te pidan calcular trabajo mecánico, tienes que tener claro la ecuación que está aquí, pero más allá de la ecuación es que el trabajo mecánico es cuánta energía se le entrega o se le quita a un objeto al empujarlo con una fuerza. Ya sea un motor que está tirando, empujando algo, el roce que está frenando un objeto que es lisa, una persona aquí levantando una maleta, ¿cierto? Y esa fuerza no solamente importa su valor, sino que importa en su dirección. Como decíamos antes, si la fuerza si es paralela al desplazamiento, o sea, si es lo que produce el desplazamiento, es simplemente multiplicar fuerza por desplazamiento.
pero en los casos en que apunta en dirección contraria o que es paralela, que es perpendicular, perdón, ahí hay que empezar a ver el caso a caso y en este caso se puede usar con el coseno del ángulo. ¿Cuál es la fuerza aplicada por una persona? 50 newtons. ¿Cuál es el desplazamiento de la maleta? 0,5 metros. Y la última parte es cuál es el ángulo entre la fuerza y esto. Y aquí tenemos 60 grados. Es decir, si la fuerza fuera hacia arriba sería más eficiente. Entregaría más velocidad o más energía en este caso a la maleta. Si fuera hacia abajo, sería al contrario, sería justamente evitar que subiera. Si fuera perpendicular, ni ayuda ni nada, ni desayuda. Sería cero. Pero en este caso es eso. Y el coseno de 60, cuando uno lo aplica en la calculadora, este me lo sé de memoria porque es uno de los más clásicos, es 0,5. O sea que esto es lo mismo que 50 por 0,5 por 0,5. Significa que es la mitad eficiente que haberlo hecho así. Perdón, que haberlo hecho directamente hacia arriba. ¿Y cuánto nos da? 50 por 0,5 por 0,5, 12,5 newtons por metro, o sea, joules. 12,5 joules. ¿Estoy bien o me equivoqué? Coseno de 60, 0,5. Ahora, chiquillos, aquí es donde empieza el conoce tu calculadora. Alguien escribió algo. Es que aquí está el conoce tu calculadora. Mire, aquí voy. Las calculadoras. Ah, no veo mi cámara, así que no sé si estoy mostrando esto. Las calculadoras coseno de 60, ya. Tienen arriba un modo que te dice cómo está interpretando los ángulos. Normalmente usamos los ángulos del 0 al 360, ¿cierto? Una vuelta completa. Pero existen otras medidas de ángulo, ¿ya? Uno son los radianes, que es una unidad que se supone que se enseña en matemática en algún momento, en que 180 grados son pi radianes, o sea, el número pi, ¿ya? Una cantidad de radianes que es con el número pi, porque tiene que ver con los círculos, y el círculo tiene que ver con el número pi, etc. O era 2 pi, ya no me acuerdo, no, cierto. Y entonces si tú pones 60, va a pensar que es otra unidad, no que es esto, sino que es más, menos, etc. Entonces, eso es cuando está en un modo que dice R. Y para cambiar de modo está el botón Mode. Hay que ir hasta que aparezca uno que tiene que ver con eso. Deg es en inglés degree, que son los ángulos del 0 al 360. Rad, radianes, que tienen la lógica del número pi. Y gradianes, que creo que van del 0 al 400. O sea, estos son 100 grados. Ya no me acuerdo, nunca los he usado. Entonces ahí hay que apretar uno para que todos los números que estén en cosenos o en senos sepa que son en ángulos de 360 grados. Y aparece una letra D chiquitita. Es un pequeño detalle que puede que tengan que revisar en su calculadora. Y una manera de saber si es que está bien o no es que tú pongas justamente coseno de 60, es uno de los ángulos más fáciles, y que te dé 0,5. O que pongas seno de 90, o que pongas seno, que es sin, de 90 y te diga que el resultado es 1. Si eso todo, cualquiera de esos dos es una manera de verificar que estás con los ángulos correctos. ¿Qué comentaron en el chat? Ah, ya. Mano levantada de Víctor. Dígame, Víctor. Parece que no se me acuerdo. Yo me acuerdo que no se dejaba en joules. Porque no, o sea, se supone que sí es la misma terminación porque el joule es newton por metro, Ujú. pero no se trabajaba como joule, parece o sí, se O dejaba el sea, tiro como joule. es cosa de estilo porque es correcto, pero a veces se utiliza por este más que el otro. Pero es una cantidad de energía. Básicamente es la energía gravitatoria que ganó la maleta. Si no me creen, se supone que dos personas levantaron esto 0,5 metros, ¿cierto? Vamos a la fórmula de... Con esto vamos a terminar por si acaso, para que no... Si están cansados o aburridos. Usemos la fórmula de energía gravitatoria. Tututum. No estoy seguro si vamos a llegar al resultado que creo. Espero que sí.
¿Cuántos kilos tenía la maleta? Ah, no lo dice. Justamente. Bueno, no lo dice. Si supiéramos los kilogramos de la maleta y los multiplicáramos por 10 y los multiplicáramos por 0,5, que es la altura que subió, ¿ya? Nos daría la cantidad de energía gravitatoria que ganó la maleta por subirla 0,5 metros. Digamos que la maleta Profe, pesaba 2 kilogramos, solo por ejemplo. profe. Con eso nos daría 10 joules el resultado. ¿Sí? ¿Qué decías? No que los newtons no se podrían tomar de forma directa con la altura. Es que claro, tú podrías tratar de aplicar conservación de la energía para saber cuántos joules ganó, Sí, justamente. porque, por ejemplo, acá pasa que la maleta supone que o sea, su masa se multiplica por la aceleración de gravedad para dar el peso. Y en ese caso el peso serían 50 newtons. Si lo levantan las dos personas, se dividiría por dos. Ah, mm, Se dividiría por dos y también tiene el 0,5 que es lo que cambia en altura. O no, no sé. sí, no, pero no puedes asumir que esto es el peso. Esta es la fuerza ejercida por la persona en este ángulo. Mm, No sabemos si la maleta aceleró o no, solo sabemos que se elevó 5 metros. Entonces, no, con los datos que tenemos no tenemos certeza de si el objeto ganó 25 joules. 25 es porque son dos personas. Cada una produjo un trabajo mecánico de 12,5. Entonces, en total ambas juntas dan 25. Pero no sabemos si la maleta aceleró o no, entonces si la energía cinética sigue siendo la misma o no. Pero si superamos la cantidad de masa de la maleta, digamos 2 kilos, sabríamos que ganó 10 joules de energía potencial gravitatoria. Entonces los otros 15 joules serían de energía cinética, por ejemplo. Esa lógica se podría aplicar sabiendo que la energía se conserva. Em, entonces, chiquillos, todo esto, bueno, vamos a hacer un cierre porque podríamos seguir profundizando en detalles que sí, pero la idea es que la energía es un concepto que es súper útil porque es un valor que cumple reglas. Las reglas que cumple es que se transmite, se transforma, pero no se pierde en total, no aparece ni desaparece de la nada. Existe la disipación de energía, para que sepan, que es cuando la energía se va perdiendo para otros procesos, por ejemplo, en roce, en calor o en otros tipos de movimiento que no estemos considerando. Por lo tanto, si al comienzo aplicaste, habían 600 joules, después se van perdiendo y quedan 400, 300, 200, qué sé yo, porque el otro se disipó, se fue perdiendo en otras cosas. No significa que se destruyó, sino que se perdió en otros procesos. Pero cuando uno hace eso, claro, no puede aplicar ya las fórmulas tal cual, no puedes, si no supieras cuánto se perdió, no podrías deducir el resto de los valores. Entonces al final, los ejercicios básicos es conservando la energía, sabiendo que se mantuvo sin pérdidas. Mientras que hay otros ejercicios que te dicen cuánto se perdió, el 20%, el 90%, y tú puedes calcular cuánto había al inicio, cuánto había al final y hacer una comparación porcentual. Las fórmulas básicas, digamos, eran estas, ¿cierto? Energía cinética, esa de ahí, energía gravitatoria, esta de aquí, y energía elástica, esta de acá. Existen otras como la eléctrica y qué sé yo, pero que no se utilizan en estos ejercicios en general. También hay fórmulas químicas que tienen que ver con la energía de una reacción química, que ahí también entran en juego, pero no las vamos a ver acá. Y, y la fórmula del trabajo, que es la que usamos en este ejercicio de acá, ¿cierto? Que es cuánta energía fue transmitida gracias a una fuerza, entregándole energía a un objeto o quitándole energía a un objeto, o ninguna de las dos si es que es en perpendicular o no se movió. Entonces, con eso, según el caso, uno ve cómo las usa, cuáles dos valores son iguales, o estos dos se transforman en esto, si puedo calcular la velocidad, la masa, todo eso. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Voy a cortar el video igual primero, ahora.